Santa María, ora pro nobis. Seguimos con nuestro programa Conversaciones de Santos, esta vez tratando acerca de los tres pastorcitos de Fátima. Nos habíamos quedado en Jacinta, ¿no? Ujú. Jacinta Marto, uno de la más chiquita de los tres pastorcitos. Quiero contarles algunas cosas que dice Lucía, ¿no? En sus memorias. Dice que Jacinta quedó muy impresionada con lo del infierno. La Virgen en julio, en una de las apariciones, dice Sí. que les mostró el infierno. Y ella quedó muy impresionada con el infierno. Y decía, ¿no? Porque claro, una niñita de 7 años decía, ¿qué hace la gente para caer en el infierno? Porque le preguntaba a Lucía, ¿no? Ella dice que decía, el infierno. Mira cómo hemos visto a la gente que cae en el infierno, como dice que veían como que caía la gente al infierno, Ujú. como en la lluvia, cuando caen, dice, vieron esos pedazos que se caen de fuego, ¿no? Y que va cayendo como lluvia de fuego, una cosa así, veían a las almas que caían al infierno. Claro. La Virgen por eso les enseñó la oración de, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lo que rezamos todas las veces en el rosario, ¿no? Entre Ajá. misterio y misterio. La Virgen se los enseñó en ese momento. Y Jacinta quedó, o sea, así, mal con el tema, o sea, en el sentido de que conmovida, ¿no? Ujú, sí. Dice que Lucía le decía, pero no, tú vas a ir al cielo para consolarla, ¿no? La veía tan entristecida, tú vas a ir al cielo. Sí, lo sé que vamos a ir al cielo, pero yo me conmuevo por tantas almas que caen en el infierno. Y le dice, ¿y qué pecados hacen las almas? ¿Qué pecados hacen los hombres para caer en el infierno? Claro, una niñita de 7 años, Claro. ¿qué se imaginaba de pecados, no? Entonces, por ejemplo, Lucía le decía, por ejemplo, faltar a la misa o decir malas palabras. Miren, los niños, ¿no? Qué increíble los niños. Bueno, y ella decía, qué les costaría ir a misa todos los domingos? ¿Qué les costaría? ¿No se dan cuenta que pueden ir al infierno? Y dice que cuando Claro. pasaban y por ahí una persona estaba hablando una mala palabra, escuchaba una cosa así, la niñita se tapaba los oídos y decían, estas personas no se dan cuenta que por esas palabras pueden ir al infierno. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, un niño bien educado en las cosas de Dios. Claro, esta niña vio una cosa así, la Virgen a los 7 años le mostró el infierno, Dios mío. La pedagogía de Dios ciertamente no es la pedagogía de los hombres, ¿no? No, de hecho, sí. Y la Virgen les mostró el infierno a estos niños. Siendo niños sabían que les podía dar pavor, ¿no? Pavor por esto. Este, y sin embargo, la Virgen se los mostró. Lo que causó en esta niña fue realmente impresionante. Claro, porque empezó a hacer bastante penitencia, pero una penitencia dura. O Claro, sea, como de claro. un adulto. Sí, sí, bueno, eso es justamente lo que vemos, la penitencia que después hacían, ¿no? No, sí, incluso imaginarse que, bueno, se cuenta una anécdota que estaban jugando los tres y se acerca la madre, una madre, y les entregan las uvas para refrescarse y ellos deciden no comerlas y encomiendan ese sacrificio y se las entregan a unos niños que estaban más allá, ¿no? Para que se alimenten. E incluso hablando particularmente de Jacinta, como sabemos, le encantaba bailar, muchas veces se reprimió de este placer para entregarlo por los pecadores. E incluso en, para el momento de la cuarta aparición, cuando tuvieron un problema con el alcalde que los encerró, los presos que estaban allí empezaron a hacer una especie de fiesta, ¿no? Tocaban música y todo, y se distrajeron un momento, pero Jacinta dijo, no, esperen, deténganse, ¿no? Entonces vamos a rezar y agarraron una medalla, la colgaron ahí, se arrodillaron y todos los presos lo siguieron. Entonces, destacar, ¿no? Ese papel, esa penitencia en un alma tan joven, una mente que tan inocente, ¿no? Y cómo se rescata esa pureza. Claro, ¿no? Ujú. Esa pureza, esa piedad, ese espíritu penitencial, esa fe, ese deseo de no querer caer en pecado nunca y que la gente no caiga en pecado, Ni en pecado venial. claro, esa capacidad sacerdotal interna, ¿no? De todo cristiano que es ofrecer sacrificios a Dios, eso lo tenía una niña de 7 años. Sí, sí. ¿Se dan cuenta, no? Una niña de 7 años tenía esa capacidad. Ahora, lo que tú cuentas, por ejemplo, es trágico, ¿no? Niñita de 7 años por este gobernador impío, ¿no? De esta zona, o Urem creo que se llama la zona, que los lleva con engaños, fue en agosto, los llevó con engaños, para llevarlos más rápido los llevamos en carro y en vez de llevárselos a la cova de Iría, se los lleva a 9 millas, dice, de allí, y los mete en la cárcel. Y los niños, ¿a qué niño metes a la cárcel con Exacto. presos? Es increíble.
Una niña de 10 años, 8 años, 7 años metidos en la cárcel con presos. ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen los presos? Sorprendidísimos viendo niños. ¿Qué hacen los niños? Rezan con los presos el rosario. Eso no es un milagro. Perdóneme, Sí, o sea, no, claro. o yo estoy loco, no sé cómo es la cosa. Y después que les dicen, los vamos a matar. Y se la llevan a la más chiquita. Imagínense cómo quedan los otros. Y a la más chiquita, bueno, pero acá también hay una cosa, ¿no? Como era chiquita, es una niña. Se le apareció a la Virgen. No vas a decir nada, le dice Lucía. Ah, sí, ese No es vas a el decir secreto. nada. Eso fue lío, ¿eh? Sí. Eso fue lío. ¿Y qué hace Jacinta? Lo primero que hace es decirle a su mamá, hemos visto a una señora que se ha aparecido. Y se levantó el revuelo porque los hermanos, los parientes, los vecinos, ya le preguntaron a Lucía, y entonces ahí aparece todo el lío de la gente que dice se le está apareciendo a la Virgen a estos niños, gente, la misma familia, en el caso de Lucía, que querían que dijera la verdad, después hablaremos de ella. En el caso de Francisco y Jacinta, los papás la apoyan porque sabían, miren, sabían que sus hijos no mentían. Otro ejemplo para los papás. Ujú. O sea, ¿formas a tus hijos para que no mientan? Es una cosa para preguntar a los papás. ¿Formas de tal manera a tus hijos para después confiar como confiaron los papás de Francisco y Jacinta? Mis hijos no mienten. No van a mentir, y menos en cosas así. Menos en cosas sagradas. Hoy día no hay esa, a veces, capacidad en los padres de familia de formar a los hijos en esas virtudes. Es verdad. La virtud de la honestidad. Sabían que sus hijos no mentían, menos en esas cosas. Eran tan piadosos que no iban a mentir no iban a mentir en esas cosas. Pero a ella se le escapó decir, ¿no? Y después, ¿cómo le costó? Cómo la humildad, otra virtud magnífica en esta niñita. Cuando le decía a Francisco, ¿no? Si tú no hubieras hablado, no nos hubieran venido esas cosas. Lucía también decía, si tú no... ¿Qué hizo Jacinta? Se puso de rodillas ante los niños y les suplicaba perdón. ¿Qué niño hace una cosa así? Hoy en día. Sí, ¿Se dan cuenta, no? pocos, creo, ya ¿Qué casi. niño hace una cosa así? Que se arrodilló una niñita de 7 años y les pedía perdón a los otros por haber dicho una cosa así, por haberse escapado. Y después, cuando ya aprendió y no quería mentir, ni tampoco quería decir la verdad, con el tema del secreto de las apariciones y demás, dice que miraba abajito y se callaba. Nadie le sacaba nada. O sea, miren ustedes esa virtud, ¿no? Nadie le sacaba un comentario a esa niñita. Bueno, ahí hay virtudes de adulto, ahí no hay Sí, una claro. cosa, no es solamente una niña, su prudencia, cómo aprendió tan fácil, tan rápido, aprendió a crecer en esas virtudes, ¿no? Eso es santidad, eso es santidad. Y su deseo de entregarse a la Virgen, y su deseo de ofrecerle cosas a la Virgen. Ella, cuando se entera, porque se ve que la Virgen se le apareció a Jacinta, Ujú. porque le dice Jacinta a Lucía, Francisco, bueno, ya sabían porque la Virgen le había dicho a Lucía esto, ¿no? Que Francisco iba a morir primero. Sí, claro. Sí. Y Jacinta decía que iba a morir primero él, pero después ella iba a ir a 2 hospitales y que Lucía no le iba a acompañar. ¿Cómo se enteró eso esa niña? Le dijo, La Virgen la se le Virgen me ha apareció. dicho, la Virgen me ha dicho que a mí me van a llevar a 2 hospitales y yo lo voy a ofrecer y yo voy a estar sola allí. Me da miedo, dice, ir solita y estar ahí. Yo quisiera que tú me acompañes, pero yo sé que tú no vas a poder. Porque Jacinta era así de Lucía, ¿no? Muy cercana a Lucía. Ujú. Y bueno, pero miren, ¿no? Pero todo esto lo ofrezco. Y cuando Lucía sufría un montón, porque Lucía sufría que sus papás no le creían a Lucía, y su mamá le pegaba, y había gente que la pateaba y a veces la bofeteaba a Lucía, porque era la mayor Ujú. y porque decía que estaba mintiendo. Entonces Lucía, entristecida, dice que se ponía a llorar, y Jacinta, imagínense, la más chiquitita, se le acercaba y le decía, no te olvides de ofrecerle a la Virgencita este sacrificio. O sea, Sí, encima. Sí, es increíble. o sea, uno dice, mira la injusticia que te hacen. Tú lo que dirías, ¿no? Mira la injusticia que te hacen. ¿Por qué la gente es así de mal? No, ella no. No te olvides, estás ofreciéndole a la Virgencita este sacrificio. Mira que la Virgen nos ha dicho que ofrezcamos. Y estos son sacrificios que tú puedes ofrecer. ¿Cómo me gustaría que mis papás fueran como los tuyos? Miren lo que le decías a la Jacinta. ¿Cómo me gustaría que mis papás fueran como los tuyos para que yo también pueda ofrecerle a Dios estas cosas? Sí, increíble. Dice que también agarraba ortiga y se golpeaba con ortiga. Bueno, porque dice que una vez, claro, tenían que ofrecerle cosas a la Virgencita, y dice que una vez ella fue a agarrar no sé qué florcitas y agarró una ortiga.
Y como le ardió Sí. y quería ofrecer, apretó más la mano. O sea que imagínense. Y dice que se empezó a golpear las Y, piernas. y también. después ellos, ya no solamente ella, sino los otros niñitos, como parte de su penitencia, era golpearse las piernitas con ortigas Sí, por el ardor. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Comían aceitunas crudas. Les hicieron una penitencia de la soga. Ah, sí. Se pusieron una soga y dormían con ella. Dormían día noche. y la Virgen les dijo, quítense la soga, no la usen en la noche, úsenla en el día. Y solamente cuando se enfermaron los niñitos, dejaron de usar la soga y se la dieron a Lucía. ¿No? O sea, así te la dio. Cuando me ponga bien, o sea, cuando esté mejor, le dijo, la voy a volver a usar. Tengo miedo que mi mamá me vea con la soga. Por eso, penitencia, el horror del pecado, el horror por el pecado, la humildad de esta niñita, el silencio, la prudencia que empezó a tener después de lo que habló, ese deseo de agradar a Dios continuamente. Eso es virtud, eso es santidad. Entonces, se dan cuenta, o sea, qué bonito si tuviésemos, ¿no?, padres de familia que están escuchando, cuánto por hacer con los hijos. ¿Cuánto por formar esos hijos? ¿No? Claro, acá hay una luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva a estos niños al cambio de vida, ¿no? Al crecimiento espiritual tan pronto, tan prematuro, digamos así. Pero bueno, esos niños también aprendieron de sus padres, aprendieron de la Virgen, y aprendieron por la oración, ¿no? Aprendieron por la oración. Y rezaban el rosario muchas veces al día. Muchas veces al día. Y Jacinta continuamente rezaba, ¿no? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Estaba conmovida por las almas que caían al infierno. Y una cosa que también quería contarles, como niños, ¿no? Porque no dejan de ser niños. Dice que ellos, antes de las apariciones, cuando rezaban el rosario, como les decían a su familia que rezaran el rosario, Claro. aprendieron a rezar el rosario de una manera muy simpática. Dice que no rezaban todo el rosario, sino decían Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, sí. Ave María, para terminar rápido y Sí. ponerse a jugar. Pero no, miren cómo son los niños, ¿no? O sea, no dejan de rezar. Eso quiero decir. Tal vez no hacen toda la oración que tienen que hacer, pero qué lindo fuese si, por ejemplo, a los niñitos, por ejemplo, se les enseña a rezar, como los pastorcitos, a los niñitos chiquititos. Vamos a rezar el rosario. Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María. O sea, es un comienzo. Claro. Es un comienzo. Hay gente grande que no reza el rosario. Estos niños, 7 años, 8 años, y rezaban el rosario entero. Y después vamos a ver cómo lo rezaban, ¿no? Bien, entonces, bueno, creo que ya está. Muchas más cosas podemos decir tan lindas de Santa Jacinta Marto. Sí. Vamos a, digamos, sencillamente, bueno, ella fallece, ¿cierto? Cuando ya ha cumplido sus 8 añitos, me parece, ¿no? Ya fallece. Sí. A sus 10 casi. ¿Ah, sí? Porque primero fallece Francisco y luego ella en 1920. En 1920, Después de- exactamente, sí. Ujú. Bien, y ella fallece justamente por la gripe española, Ah, sí. ¿no? Fue una gripe como la H1N1, una cosa así nuestra, Claro, toda una y que pandemia. fue una pandemia, ¿cierto? Se Sí. bajó un montón de gente en Europa, mató un montón de gente, y bueno, ella también padeció eso junto con su hermanito, ¿no? Claro, fue terrible, ¿no? Porque le apareció, bueno, progresivamente fue enfermando, ahí fue lo que cuenta de los hospitales, ¿no? Primero lo mandaron a un hospital, luego... En la tras- Lisboa. Lisboa. Terminó en Terminó en Lisboa. Lisboa. En el segundo En hospital, Lisboa. ¿no? Y ahí es donde ya le apareció hasta una llaga, por lo que leí, en el pecho y ya falleció. Claro, es que no solo era una gripe, nosotros conocemos comúnmente la gripe como ese síndrome, ¿no? Que te duele la cabeza, que tienes fiebre, tienes tos. Pero en ese tiempo no había ningún avance en antibióticos, estaba totalmente, la medicina no estaba en el auge que está ahora. Y casualmente imagínense una niña tan pequeña y ya tenía incluso una complicación con neumonía. Y bueno, esta llaga le debe haber aparecido, yo imagino que ya era un caso muy severo de neumonía. Claro. ¿No? Porque no solo era la tos, no solo era la fiebre, no solo era el dolor, no solo era la dificultad para respirar, sino un cuerpo tan pequeño, tan débil, era una persona que se sacrificaba tanto, ese sistema inmunológico probablemente no estaba en su mejor estado. Claro. Así Bueno, que no, entonces, sí, por eso, ¿no? sí. Pero todo lo ofrecía, ¿ven? La capacidad, como uno, claro, es niñito, pero tiene esa capacidad sacerdotal. Nosotros, todos los cristianos, somos sacerdotes que en el sacerdocio común podemos ofrecer sacrificios al Señor, sacrificios unidos a la cruz de Jesús. Esta niñita de 7 años, viendo que la Virgen les pedía que ofrecieran sacrificios, ella se sacrificó todo el tiempo por amor a Jesucristo, Ujú. Por- para que los pecadores se arrepintieran. Bien, hasta ahí entonces
Con Jacinta. con Santa Jacinta. Jacinta, ¿sí? Ahora, Veamos ahora a San Francisquito Francisco. Marto, ¿no? Sí. San Francisquito Marto. Bien, algunos datos, no sé si ustedes quieren acotar algo, me avisan, yo voy diciendo unos datos. En Francisco se ve, dice que se parecía, Lucía dice, se parecía a Jacinta solamente externamente, porque eran Claro, hermanitos, fue hermano. en la fisonomía. Porque Jacinta era vivaz, era así. Francisco, por el contrario, era tranquilo. Era un chico que se movía más bien porque veía a su hermanita y por condescender con su hermanita estaba en el lugar donde la hermanita quería, Ujú. ¿no? O sea, si iba a cuidar a los pastores, las ovejitas era porque su hermanita quería. Muchas veces vieron que, o sea, muchos chicos no querían juntarse con él porque él siempre perdía. O sea, en los jueguitos Sí. que hacía, perdía. Y cedía, ¿no? Era porque el niño cedía, aprendió, o sea, eso ya era una virtud de chiquito, aprendió a ceder, aprendió a desprenderse. Dice que una vez le robaron un pañolón y él aprendió a desprenderse y dice, bueno, es un pañolón, ¿no? Una cosa así. Imagínense un niñito, ¿no? Que se pelea por las cosas. No, es un pañolón, dijo él, ¿no? Y era tranquilo, bondadoso, piadoso, muy rezador. La Virgen, miren, él, lo que decías tú en la primera parte, me parece que lo dijiste, la Virgen les dijo que tenían que rezar el rosario. Y cuando le dijeron que él iba a morir primero, la Virgen dijo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Ah, sí. Muchos rosarios. Bueno, ¿saben cuántos rosarios rezaba este niño de 8 años todos los días? 9 rosarios al día rezaba este Wow. niño. Y Lucía, ¿no? Habla de la capacidad contemplativa. Ciertamente las apariciones le cambiaron la vida. Dice que cuando él empieza a tener las apariciones, ya era un chico bueno, como les dije, un chico piadoso, un chico entregado, desinteresado, un chico, ¿no? Desprendido de sus cosas, y un chico que siempre hacía caso, ¿no? Pero cuando empezaron a tener las apariciones de la Virgen, él preguntaba, pero con paciencia, ¿no? Porque dice, un día le dice Lucía, ¿qué te ha dicho la Virgen? Bueno, la Virgen me ha dicho esto y esto, pero hasta aquí no me te voy a decir. Imagínese un niñito que se quedó con te digo la segunda parte mañana. Y el niñito esperó al siguiente día con paciencia para que le contaran lo que la Virgen le había dicho. Y cuando le dice, no, tiene que rezar muchos rosarios, dice que él las dejaba a las dos porque siguieron siendo niños. Ujú, claro. Las niñas seguían jugando, ofreciendo cositas, rezando, pero jugando. Él se alejaba y se iba a una roca, arriba en la cumbre de una roca, y se quedaba muchas horas al día en esa roca. Y cuando Lucía por ahí se acordaba, ¿dónde está Francisco? Estaba en la roca. ¿Qué estás haciendo? No, estaba pensando en el amor de Jesucristo. Sencillamente me acordaba cuando la Virgencita nos mostró a Jesús, dice. Y veía a Jesús, y veía el dolor de Jesús, y veía, ¿no? O sea, un alma, un niñito con un alma contemplativa. O sea, ¿a qué estado de grado espiritual habrá llegado ese niño? Que se la pasaba rezando. O sea, dice que le gustaba tocar la flauta. Cantaba y tocaba la flauta. Pero cuando empezó a tener las apariciones de la Virgen, dejó de tocar la flauta y dijo, ya no. Una vez dice que cantaron una canción que solían cantar. Terminaron la canción y él dijo, ya no cantemos más. Recemos. Él vivía contemplando. Ustedes Sí, pues, hagan es verdad. otra cosa, yo me quedo arriba. Y se quedaba arriba. Y cuando le decía, Francisco, baja. No, suban ustedes, recemos el rosario. Subían y rezaban el rosario. Aprendió claramente de que él iba al cielo dentro de poco tiempo, pero aprendió de que él tenía que rezar. Y rezó y contempló. Fue un alma contemplativa. Contemplativa. Un niño de 8 o 9 años, un alma contemplativa. Aprendió a unirse a Jesucristo, aprendió a ofrecer sus sufrimientos, aprendió la vida de oración. Y al estilo de San José, del cual en la Biblia no se dice mucho, pero dicen que era un varón justo, Ah, sí, es verdad. ¿no? O sea, el estilo de San José, callado, tranquilo, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Así era este niño. Así era este niño. Silencioso, no hablaba. Cuando le preguntaban cosas, cuando él no escuchaba. Él a la Virgen no escuchaba, pero la contemplaba. A Jesús lo contemplaba. Y eso lo llenó, lo colmó de alegría y de pensamientos de cielo. Y quería irse al cielo. Dice que una vez le preguntaron, ¿no? Sus familiares, Francisco, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Quieres ser militar? ¿Quieres ser, no sé, no me acuerdo ahora si dijeron médico?
¿Quieres ser sacerdote? ¿No quieres ser sacerdote para confesar y celebrar la misa? Tú que eres una persona tan religiosa. No quiero. No quiero. ¿Qué quieres, Francisco? Quiero ir al cielo. Oh, imagínense esa respuesta de un niño, ¿no? Claro. Quiero ir al cielo. Que si los padres enseñaran a los hijos a querer ir al cielo, pues los hijos crecerían fácilmente y rápidamente en santidad, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, lo de Francisco es también una vida hermosísima. ¿Por qué creen que canonizaron estos niños sin ser mártires? Fueron los primeros 2 niños que la iglesia ha canonizado sin ser mártires, por la cantidad de virtudes que tuvieron. En este niño, por eso, en Jacinta más vivas, Francisco es mucho más silencioso, mucho más íntimo con las cosas que recibió. No le escuchó la Virgen, sencillamente la contempló, y esa contemplación le valió para hacer lo que hacen en el cielo: contemplar y gozar, gozar y amar, amar e interceder. ¿Sí? Entonces, bueno, preciosa, la vida de Francisco es preciosa. O sea, aquí ya entramos, ¿no? Si bien lo de Jacinta es tan bonito, Francisco nos mete en el misterio profundo del que contempla a Dios, del alma que entra, ¿no?, en el misterio del amor de Jesucristo. Bueno, listo. Sí. ¿Y cómo muere? Más bien, no recuerdo muy bien cómo moría. Bueno, él muere, También de una neumonía. claro, Y también. antes que Jacinta. Claro, mucho antes, un año antes, ¿no? Un año antes. Pero como les digo, también dice que la soga, cuando estaba enfermito, ya se le entregó a Lucía y le dice que no vea a mi mamá lo que estamos haciendo, ¿no? Lo de la soga, no puedo ya usarla, no le daban las fuerzas, pero seguía ofreciendo, ¿no? Su sufrimiento, sus enfermedades, su neumonía, la ofrecía a Dios. Y bueno, falleció el chiquito. Fue, bueno, en su causa de canonización, dicen que fueron 2 niños los que han sido curados por él, no por su intercesión, ¿no? Ah, eso no sabía. Sí. Qué interesante. Así que, bueno, listo, dejemos Francisco y Sí, vayamos ya a ya. Lucía, Lucía. que es, bueno, la que vivió una vida más larga y bastante larga, Sí, ¿no? bastante. Porque ella era la mayor, nació, me parece, en el 1908, si mal no estoy, ¿no? Sí, Y murió en el 2005. sí. El Así que- año de Juan Pablo II. Claro, sí, murió en el 2005, así que imagínense ustedes. Bueno, Edith, ¿quieres contarnos algo de Lucía? Vamos más o menos metiendo datos así, ya casi terminando, porque se nos Sí, acaba el claro, tiempo sí. nuestro Claro. Bueno, solo programa. para lo más puntual, ¿no? Lucía nace en el año 1908 y a los 6 años recibe su primera comunión, y se cuenta aquí algo muy bonito, que ella, después de recibir su comunión, se dirige a ver a Nuestra Señora, ¿no? Una imagen de Nuestra Señora, y dice que ella presenció que sonreía, ¿no? Y eso se quedó marcado en su corazón para siempre. Entonces, ya posterior a todo lo que había pasado en Fátima, ella ya más grande entra como educanda al Colegio de las Madres Doroteas y decide aprender a leer, escribir, porque esto le había enviado la Virgen, le había dicho que para el propósito que tenía en posterior tenía que aprender a leer y escribir. Así que luego se inicia en el noviciado y en 1925 ya hace votos definitivos, ¿no? Y empieza toda su trayectoria, porque ella ya ha estado bastante transmitiendo el mensaje de Fátima, ¿no? E incluso el secreto lo redactó en 3 partes, ¿no? Y se dicen muchas cosas, el secreto es para un tema aparte, pero bueno, tiene este libro de las memorias, ¿no? Claro, de Lucía. claro. Yo quiero ver algunas cositas de cuando eran niñitos, ¿no? Porque Lucía vivió una historia mucho más larga, Claro. con más apariciones, ¿eh? La Virgen se le apareció más Sí. veces, así como tal vez ya no se ven las apariciones, las de Fátima fueron las más importantes de los 3, pero al parecer la Virgen se les apareció también a los niños en distintos otros momentos, y a Lucía se le apareció inclusive ya, digamos, siendo, después, ¿no? Sí, en monja. Tuy, por ejemplo, hay una aparición que la Virgen le hace, le aparece a Lucía, ¿no? Corroborándole cosas, diciéndole cosas. Bueno, entonces, yo quiero decir algunos elementos de Lucía, porque también, si bien ella no está canonizada, no la han, digamos, entiendo que es el proceso de canonización recién, pero también es un alma repleta de virtudes, ¿no? Lo que sufrió, lo que vivió. Entonces, voy a contarles algunas anécdotas para que sepan, ¿no? Como les dije antes, Lucía tenía una mamá que era muy recta, muy recta. Entonces, la mamá jamás, castigaba mucho a sus hijos cuando no decían la verdad.
Y los hijos no decían, digamos, no decían mentiras, ¿no? Entonces, cuando la Virgen se les aparece, y Lucía no puede, y Jacinta informa, entonces le dice la mamá, ¿qué es eso que está contando Jacinta? Entonces dice que tenían palos, ¿no? Para leña, y con eso le dio su mamá, para que diga la verdad. Y esta niña que siempre había sido una buena niña, tiene que recibir golpes de parte de la mamá porque creía que estaba mintiendo. Claro. Cuando la gente, o sea, una de las primarias de las personas que menos creyó en Lucía fue su mamá. Fue un dolor de cabeza la mamá para Lucía, le hizo sufrir mucho, porque constantemente le decía que era una embustera, una mentirosa, la quería llevar donde el sacerdote, la llevó donde el sacerdote, Sí. ¿no? Donde el párroco, para que el párroco la pusiera en vereda y le decía, y si el párroco te pega, con tal de que no digas la verdad, de que nos digas la verdad, yo estoy dispuesta a que te peguen, a que te hagan lo que sea. ¿Me entiende? Y el papá, que después se hace un poco más cercano a Lucía, también, yo no me meto en esas cosas, hagan lo que quieran. Ella sufría mucho porque el papá, sin llegar a ser alcohólico, dice que se descuidó un poco de la familia y, y ella sufría muchísimo en esas cosas. Bueno, pero también digo, piedad de una niña hermosa, ¿no? De hermosa virtud. A los 6 años contaste que hizo la primera comunión y eso no era común y tampoco es común ahora. ¿Por qué hizo la primera comunión a los 6 años? Porque la mamá, que era una buena cristiana, formaba a sus hijas mayores y les enseñaba la catequesis. Y ella, chiquitita, dice que escuchaba, mientras las hermanas aprendían la catequesis de la mamá, ella escuchaba, sentadita en las piernas de la mamá, la catequesis. Y como era una sabida, ¿no? Era una chiquita muy inteligente, y con una gran memoria, se aprendió la catequesis. Entonces dice que a los 6 años, un día antes de la catequesis, cuando llevaban ya los niños al catecismo para que el párroco les examinase, ¿no? El contenido de la catequesis que sabían los chicos, entonces la niñita se presentó en el párroco y el párroco le dice, no, tú eres muy niñita, no te voy a dar la catequesis. Pero yo sé el catecismo, no, pero tú eres muy niñita. Y había otro sacerdote que estaba ayudándole al párroco en esa oportunidad, que era un padre que parece que murió con olor a santidad, un hombre muy bueno, y este sacerdote la llama, pues se puso a llorar la niñita, ¿no? Como no iba a recibir la primera comunión, las hermanas grandes sí, ella no, se puso a llorar. Entonces la ve el sacerdote y dice, ¿por qué estás llorando? Porque no voy a recibir la comunión. Pero ¿y tú estás preparada? Sí. Entonces le preguntó la doctrina cristiana y dice yo, y este padre fue a donde el párroco y le dice, padre, esta niña tiene que ser la primera comunión. No, pero es demasiado chiquita. Sepa que esta niña sabe mucho más catecismo que todas esas chicas que tiene allí. Y si hay algún problema, déjelo a cargo mío. Yo corro cuentas con Dios con el tema de su primera comunión. Y por eso hizo la primera comunión tan chiquitita. Claro, tan joven, ¿no? Claro. Entonces después ella, muy lindo también, como era la mayorcita de un grupo de niños, ella les daba catecismo a los niños. Ella les enseñaba catecismo a sus primitos. O sea, Claro. los Claro, por eso es que también la acompañaban en el pastoreo, ¿no? Porque querían aprender la doctrina. Claro, bueno, entonces, ahora, es cierto, ella dice que ella enseñó disparates una vez a Jacinta, porque Jacinta era muy preguntona. Le dice, ¿cómo puede ser? Porque Jacinta estaba impresionada, pues, o cuántas cosas podríamos decir de estos niños, ¿no? Pero Jacinta estaba impresionada por Jesús en la Eucaristía, porque el ángel les había dado la comunión, y ella no sabía que había recibido, y Francisco tampoco. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido? Han recibido la comunión. ¿En serio esa es la comunión? Sí, porque ¿no has visto que ahí estaba Jesús, que se caía su sangrecita, ¿no? En el cáliz, su sangrecita de la hostia. Con razón, dice, ¿no? Y Jesús está escondido en la hostia. Y entonces, bueno, Jacinta dice que en el día del Corpus Christi tenía que tirar florcitas al Santísimo. Y cuando pasa el Santísimo no tiró ninguna flor. Entonces, Lucía le dice, ¿por qué no tiraste flores? Porque no lo vi al Señor. Claro, acostumbrada a Claro. que viera a la Virgencita, quería ver al Señor. Pero el Señor está escondido en la hostia. Está escondido en la hostia. Y se impresionó de que el Señor estuviera escondido en la hostia. Entonces una vez le preguntó a Lucía, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Señor... Y cuando muchas personas comulgan, ¿cómo es que está Jesús escondido en todas esas hostias? Y Lucía dice, yo dije un disparate. Yo le dije, claro, en cada hostia hay un niñito Jesús. ¿No? O sea, bueno, una teología, digamos, Claro, de niños de niño, de hecho, que quieren, ¿no? Sí, pero sí. bueno, pero fíjense, ¿no? Y Lucía, ¿no? Era la catequista de estos niños, era la mayor, la que los cuidaba en principio y después la que recibió toda esta mala voluntad de muchas personas, ¿no?
que la trataron de embustera, cuando habló del tema del secreto, para cuidar el secreto, ¿no? Cómo la presionaban, sacerdote tras sacerdote venía a hablarle, el párroco le dijo, eso no es de la Virgen. Es del demonio. Eso es del demonio, porque la Virgen cuando se aparece lo que quiere es que más bien la gente se acerque y no habla, digamos, que el que ha tenido la aparición vaya a la iglesia y cuente a la iglesia todo lo que le ha dicho, pero esta Virgen le está diciendo que ustedes guarden un secreto, eso es del demonio. ¿Saben la contradicción que tenía Lucía? Lucía vivía en dudas. Lucía, me parece que es en la visión, en la aparición de agosto, no estoy seguro si es agosto o la de septiembre, como estaba, claro, el párroco le había dicho eso. Cuando le hacían las entrevistas a los sacerdotes, que venía uno tras otro y le hacían una pregunta y le hacían otra pregunta a una niñita de esa edad, Claro. por más catecismo básico que supiera, le ponían una cantidad de contradicciones, la llenaban de escrúpulos. Y ya no quería ir. Y no quería La ir. tercera aparición. De hecho, sí, no quería ir. Dice que le dijo a los otros hermanitos, no voy a ir, ustedes vayan, yo no voy a ir, no voy a ir. Porque eso puede ser del diablo. Porque, o sea, imagínate, ¿no? Y Francisco, por eso ven, Francisco es el contemplativo, Francisco es un capo. Le dice, ¿cómo va a ser eso del diablo? ¿No has visto a la Virgen? ¿No se ha llenado tu corazón de alegría? Eso no puede ser del diablo. Oye, eso parece que era San Juan de la Cruz el Sí, que creo le que hablaba. sí, ¿Me entiendes? es No sé, verdad. el maestro San Juan de Ávila le habla. Yo no sé, pero el niño con esa gracia, ese discernimiento que viene solamente de Dios, no, esto es de la Virgen, mira lo que nos produce, no te llena de alegría. Es básico, San Ignacio de Loyola, regla de discernimiento de espíritus. Cuando Dios consuela el alma, da toda alegría. Llena el alma de alegría. Claro. Y bueno, por eso le digo, es conmovedora, ¿no? Esta historia es como, bueno, y ella con su tristeza, al final va, ¿no? Va. Y dice que Francisco le dijo, ¿no? Yo no pude dormir toda la noche. Recé toda la noche por ti y le pedí a la Virgen que te convenza. Al día siguiente la niña se sintió con una fuerza, dice, que no podía dejar de ir. Entonces, o sea, imagínense, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Bueno, Sí, sí. un dato, a ver, por ejemplo, un dato interesante de Lucía, ¿no? Dice que estaba Lucía también en esos, o sea, las apariciones eran los 13, ¿no? Pero en un día común, de repente se aparece un hombre gigante en la casa de Lucía. Y le dice, tú eres la niña de las apariciones, ¿no? Y Lucía pensaba que eran los alemanes. Dice que en esa zona, como estaban en guerra, decían, te va a venir a llevar un alemán, ¿no? Te va a venir a matar un alemán, ¿no? Porque los enemigos eran los alemanes, ¿no? Entonces, vio a un hombre grandote y ella pensaba que era un alemán. Entonces le dice este hombre, era un médico joven, ¿no? Y le dice, ¿tú eres la niña de las apariciones? Sí. Quiero que recemos juntos. ¿Me puedes llevar a la cova de Iría a rezar juntos? La niña estaba aterrorizada. Y dice que se fue aterrorizada con este hombre, solitos, a cova de Iría, y rezaron un rosario ahí con este hombre. Y él le dijo, no, reza por mí porque quiero casarme. O sea, se ve que quería conquistar a una buena Claro. cristiana, una buena chica. Quiero casarme, quiero que reces conmigo y quiero que reces por mí. Entonces se fue y después dice que en la última aparición lo vio a este hombre ya con una chica, que al parecer era la chica con la que se casó. Y es el que él se la llevó, dice, cargando, pero de repente se tropezó, se cayó y la dejó. Y no se cayó Lucía porque la tuvieron, estaba lleno de gente, la contuvieron las otras personas, pues él se tropezó. Entonces se acuerda mucho de este hombre y rezaba mucho por este hombre, ¿no? Wow. Bueno, Lucía, y es la que, bueno, recibió insultos, malas palabras, murmuraciones, no solamente de niñita, ¿no? Cuando entra al Carmelo, o sea, si bien fue Dorotea primero, después ella decide entrar al Carmelo porque Dios la llamaba a la vida contemplativa, entra al Carmelo, hay datos interesantes, por ejemplo, el padre Malaika Martín cuenta un dato de que cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue a Fátima, se enteraron de que Lucía, por un curial romano, había estado incomunicada, viejita, incomunicada. No podía salir de su monasterio, no podía tener comunicación con personas, no podía recibir a personas. Incomunicada, sin la capacidad de poder ir a ver al Papa. Cuando el Papa se da cuenta de esto, el Papa dice, ¿por qué razón ella no ha venido? Yo pensé que iba a venir. No, es que ella, de la Santa Sede hay una autorización, hay una disposición de que ella no salga del convento. O sea, miren
sufrió hasta de Hasta el viejita. final casi. Hasta ¿no? de Wow. viejita. Bueno, perdonen que no podemos hablar tanto de Sor Lucía porque, bueno, primero que no pasado el tiempo. claro, ha pasado el tiempo, ella no ha sido canonizada aún, Claro. pero también muchos ejemplos podemos hablar de ella, pero está muy ligada también a los secretos de Fátima, a lo que pasa con Fátima, Ujú. y como les digo, será para otros programas. Claro, bueno, ¿sí? de hecho sería bueno aclarar que su libro de memorias, y esto aclararlo, no son cartas. Por ejemplo, cuando hablamos de Santa Teresa, sí eran cartas que Santa Teresa le escribía a sus monjas. Bueno, de la Fundación del Carmelo y todo el tema. Pero en el caso de las memorias, como está ligado a los temas de los secretos de Fátima, sus memorias simplemente son recuerdos de lo que va contando de su vida. Por eso es que es, Claro, sí. como una pseudobiografía, por así Sí, sí, decirlo. sí, claro. Entonces- En donde ella le va hablando al obispo, ¿no? Ajá, claro. Al obispo, porque Sí. ella escribe por obediencia, no está escribiendo porque a ella le gusta escribir, Exactamente. escribe por obediencia. Ujú. Así que bueno, se los recomendamos a nuestros radio escuchas, no sé cómo decir, a los O videntes, televidentes o internet videntes, no sé cómo decirles, pero Suscriptores. bueno, entonces les recomendamos vivamente el libro Memorias de Sor Lucía. Es precioso, vale la pena, les aseguro que se van a llenar de mucha alegría al leer ese libro. Muy bien, terminemos aquí, ¿cierto? Contentísimos de haber tratado a estos niños tan ejemplares y tan ejemplares para tantos niños y también tanta luz para tantas familias que tienen que saber formar a sus hijos Ujú. en la vida cristiana. Bien, termino dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bien, tengan buenas noches, Dios los bendiga mucho.